Se dice que el amor es como disfrutar de un buen café. A veces fuerte, a veces dulce, a veces en compañía y otras veces en soledad. Pero lo que nunca debe ser es frío. Jesús dijo, en los últimos tiempos la maldad aumentará. Muchos creyentes ya no le seguirán. Habrá traiciones y habrá odio del uno para con el otro, y el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ama y disfruta de un buen café. Ese es el título del mensaje del día de hoy. En el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis o Revelación, hay una serie de 7 cartas dirigidas a iglesias de toda la región de Asia Menor. La primera carta de ellos es a la iglesia que está en Éfeso. Veamos lo que Jesús le dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: así dice el que lleva las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Éfeso era una ciudad muy famosa en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Un historiador la llamó la luz de Asia. Es que allí llegaban miles de personas porque era una ciudad muy importante, muy rica. Su puerto era el puerto principal para llegar a Roma. Especialmente el Imperio Romano la protegía porque allí había varios templos dedicados a sus emperadores que eran adorados como dioses, por ejemplo Claudio, Nerón y otros tantos. Pero lo más importante y lo más famoso era el gran templo a la diosa Diana. Se creía que esa construcción era la 7ª maravilla del mundo antiguo. El culto a la diosa Diana era una fiesta, era un ritual perverso, depravado. Allí llegaban miles de sacerdotisas que ejercían la prostitución y eran parte del culto a la diosa Diana. Se podría decir que el culto pagano tenía como centro a la ciudad de Éfeso. Y justamente allí el apóstol Pablo llegó con el Evangelio y allí plantó esta iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de Éfeso. Cualquiera hubiera dicho que Éfeso no era un lugar apropiado para sembrar la semilla del Evangelio. Sin embargo, Pablo llegó allí, predicó el Evangelio de Jesús y realmente esta ciudad fue trastornada por el Evangelio. Los creyentes que se fueron uniendo poco a poco a la iglesia fueron esparciendo el Evangelio y provocaron una transformación en toda la ciudad. A esta iglesia, a la de Éfeso, es la que Jesucristo le envía la primera carta y le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. Jesucristo se presenta con palabras sencillas a la iglesia de Éfeso. Le dice que Él es el que sostiene a la iglesia en su mano derecha, su poderosa mano derecha. Que Él está atento, que le está viendo, que conoce todas las obras que ellos están haciendo, pero que también necesita ser corregida para poder seguir brillando. Le trae elogios y también le trae una corrección. El primer elogio a los creyentes de la iglesia de Éfeso es que Jesús reconoce su arduo trabajo. Esto significa que ellos trabajaron con gran empeño, con esfuerzo, que se pusieron la camiseta, como decimos comúnmente. Ellos
habían puesto sus físicos, sus emociones, su intelecto para poder cumplir con la obra que tenían que llevar adelante. Los creyentes de Éfeso no eran simples espectadores, no se conformaban con estar entretenidos o ministrados. Ellos realmente estaban comprometidos con la misión de la iglesia en su ciudad. En medio de esta ciudad pagana, en donde tanta opresión tenían y tanta persecución también, ellos evangelizaban, ministraban a los creyentes, estaban cuidando a los necesitados e iban edificando al cuerpo de Cristo. Además de su arduo trabajo, Jesús elogia su perseverancia. Quiere decir que ellos hay días que terminaban realmente cansados y que no todas las cosas les salían bien, pero ellos no aflojaban, ellos continuaron, porque justamente perseverar significa esto, es continuar a pesar que no todas las circunstancias sean las mejores. Otro elogio de Jesús para con la iglesia de Éfeso es que ellos no soportaban a los malvados. Esto no significa que ellos cerraron su puerta para la gente pecadora o para la gente que no era santa como ellos. No, todo lo contrario, porque si no, el evangelio cómo avanzó tanto en esa ciudad que estaba rodeada, que estaba presionada por el pecado. Era común ciertos comportamientos, sino que todo lo contrario. Ellos abrieron sus puertas y recibieron con los brazos abiertos así como estaban. Como hasta el día de hoy, Jesús ama a todos y así quiere recibirte. Lo que ellos no soportaban es que había adentro de la iglesia gente que de repente se creyó que era más santa, que era más especial, que empezó a trabajar haciendo maldad aún medio de los creyentes. Es que Jesús lo advirtió, ¿se acuerdan? En los últimos tiempos habrá traiciones y el odio del uno para con el otro irá en aumento. Y esto hará que muchos creyentes se enfríen. Esto es lo que ellos no soportaron. Y en estas cuestiones es donde ellos tomaron la medida a su debido tiempo. Y Jesús los elogia. Ellos estaban decididos a que la libertad que había encontrado en Jesús no significaba libertinaje. Quiero decirte, Dios te ama así como estás. No importa cuán negro crea que sea tu pecado. Él murió justamente para los pecadores, para que aquellos que necesitaban perdón, que necesitaban la gracia de la salvación, lo pudieran obtener. Él no te pone condiciones para que vengas a la iglesia, para que vengas a Él, sino todo lo contrario. Él te abraza y te recibe así como estás. Pero dice que cuando naces de nuevo, Él quita tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne, con un espíritu nuevo que ama obedecer sus mandamientos, que ama caminar en santidad, dejando atrás la vida pasada y comenzando un nuevo estilo de vida, una nueva naturaleza. Al nacer de nuevo, lo que sucede es que naces a una nueva naturaleza. Vives con un nuevo ADN y todo lo que se te empieza a ver es a Jesús en vos. La iglesia de Éfeso también fue capaz de probar a los profetas, a los mensajeros que llegaban hasta ellos. Jesús dijo, en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores, muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores que vendrán aún en mi nombre y el único fin es engañar a muchos. Tengan cuidado, dijo Jesús. Pablo mismo muchas veces advierte a las iglesias que él pastoreaba, que él fue fundando en sus viajes misioneros, que ellos prueben el espíritu de los profetas, que comprueben que lo que está diciendo es verdadero, que se ajusta a la palabra y a la voluntad de Dios. Lastimosamente, a veces con la idea de no tocar al ungido de Jehová, hoy en día se acepta y se recibe a cualquier persona que dice cualquier cosa, engañando, desviando y enfriando el amor de muchos. Alguien una vez dijo,
Tus hechos gritan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Por sus frutos lo conoceréis. Cuando venga alguien de afuera a predicar entre ustedes, un profeta que venga a traer un mensaje de parte de Dios, ustedes prueben los espíritus, vean cómo se comporta, vean cómo es, porque por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús. Y el último elogio de Jesucristo fue que ellos no toleraban a los nicolaitas. ¿Y quiénes eran estos? Los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás, que es mencionado en Hechos de los Apóstoles en capítulo 6, versículo 5. Era uno de los 7 diáconos elegidos para servir en la iglesia de Jerusalén. Lastimosamente este hombre desvió su doctrina. ¿Y cuál era su doctrina? ¿Cómo es que erró el camino? ¿Saben cuál era? Él decía, ¿por qué los creyentes tenemos que ser diferentes? Él trató de combinar la cultura popular con el Evangelio de Jesucristo. Su frase preferida era, no es tan malo. Ellos no estaban dispuestos a pagar el precio de ser diferente a la sociedad en donde vivían. Estos de todos los herejes eran los más peligrosos, pues estaban dentro de las iglesias y tenían influencia sobre la comunidad. Si ellos hubieran tenido éxito, el mundo hubiera cambiado la iglesia y no al revés, la iglesia transformando el mundo en donde estamos. La carta continúa diciendo, pero. Los peros siempre detienen. Veníamos bien, pero. Íbamos ganando, pero. Amaba, pero. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Cuál fue el error? En otra versión dice que ya no me amas como al principio, cuando recién te hiciste cristiano. Ellos no habían cesado de hacer el ministerio. Ellos no habían dejado de evangelizar. Ellos no habían dejado de ayudar al prójimo. Ellos no habían dejado de enseñar la palabra de Dios, pero se habían olvidado de amar. Esta iglesia, años atrás, había sido elogiado por el apóstol Pablo justamente por el amor que tenían. Así dice la Biblia. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, por su amor a los santos. Nadie puede decir que ama a Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios si no hay amor entre los hermanos en la iglesia. Primera Juan capítulo 4 versículo 12 dice así: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Primera Juan capítulo 4 versículo 21 dice así: y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a su hermano en Cristo. Cuando uno lee estos versículos es para temblar, asustan, porque dice, el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. El que no ama, si no hay amor entre los hermanos en la iglesia, no puede decir que conocen a Dios. Y uno de los mandamientos más fuertes, de los últimos que dejó Jesús, es que el amor entre hermanos debe ser visible. Se tiene que ver el amor que hay dentro de la iglesia del Señor. Es para pensar cómo estamos. Hay un peligro latente en estos días: cuidar tanta la doctrina correcta y olvidarnos de la práctica correcta. Hacer muchas cosas, pero sin el corazón correcto. Vuelvo otra vez a mi taza de café. Perdió todo el calor. Está frío. Ahora,
El aroma es el mismo café, no cambié de café, pero ya no sabe igual, ya no está rico para seguir tomando. Algo así le pasó a la iglesia de Éfeso. Ellos no perdieron la verdad. Ellos no perdieron la doctrina correcta. Ellos no dejaron de hacer el ministerio. Ellos perdieron el amor. Se enfriaron y ya no tenían el sabor de antes. Se les fue el gustito a rico. Si hay algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, era la vida en común. Es verdad, era otro tiempo, otras costumbres. Tenían otra forma de estar organizadas como familia. Pero hoy en día también se ha perdido el concepto de comunidad dentro de nuestras iglesias. Fue sustituida por la visión institucional. Abandonamos el modelo de la iglesia neotestamentaria para tener una estructura empresarial, con énfasis en los dogmas, en las doctrinas y en los reglamentos. Pasamos de la vida común a la vida de cada uno, que por respeto a la individualidad, la comunidad se volvió un conjunto de personas aisladas y solas, generando un trato impersonal, formal, distanciado, en donde la gente poco se conoce, poco se relaciona, y si se habla solamente es allí en el ámbito eclesiástico, o en un culto, o después de un culto, o haciendo alguna tarea del ministerio de la iglesia. Como vivimos en un mundo que lo importante es hacer, esto también se fue permeando en la iglesia. ¿Sirve? Si sirve, suelo escuchar. Y si sirve, más vale que sea productivo. Así creamos un montón de actividades para que la gente encuentre un lugar en donde servir. Y así se quede y permanezca en la iglesia. Ahora, fíjense que poco a poco el hecho de que la gente esté sirviendo, que esté activa, a veces hemos perdido el mensaje principal. Es que ellos sirvan por amor al Señor y por amor al prójimo. Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de hacer eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Me puedo pasar el día o la semana o la vida entera sirviendo, pero si no amo, no conozco a Dios, nos dice Juan. Me puedo pasar el día cumpliendo todas las disciplinas espirituales, haciendo vigilia, haciendo un día, 40 días de ayuno, leer la Biblia todos los días, pero si no amo a mi prójimo, no conozco al Señor, y el Señor no está en mí. Acabamos de leer en el libro de Juan. Una mañana Jesús tomó aparte a Pedro y 3 veces le preguntó: ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, fue la respuesta de Pedro. Entonces dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Jesús se aseguró aquella mañana que Pedro lo amara para luego enviarle a apacentar las ovejas. No podemos cuidar de la gente que Dios nos da si no lo amamos a Él, y eso se demuestra amando a las personas. El celo por la doctrina correcta, la pureza y la santidad llevó a la iglesia de Éfeso a enfriar su amor por el hermano. Hoy en día podemos caer en el mismo error. Todo el tiempo me estoy cuidando en que el otro me ve o no me ve, lo que hago o dejo de hacer. Y a veces hago cosas o me cuido de hacer cosas simplemente para agradar a mi líder y así lograr su aprobación. Eso termina matando al amor.
Mateo capítulo 7, 21 al 23 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. ¿Podemos hacer milagro? ¿Podemos echar fuera demonios? ¿Podemos profetizar sin que Dios nos conozca? Evidentemente sí. Jesús lo acaba de decir en Mateo capítulo 7. Es que muchas veces hacemos tantas cosas para Dios sin conocer a Dios. Hacemos tantas cosas, tanta actividad, que nos vamos enfriando y vamos perdiendo el amor a Dios, y se nota cuando ya no amamos a nuestros hermanos. Jesús dijo en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¡Qué tremendo este pasaje! La gente de nuestra ciudad, la gente de nuestro mundo va a conocer que nosotros somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús, si ellos ven en nosotros el amor. El evangelista Moody dijo así una vez: de cada 100 personas, solamente uno va a leer la Biblia, pero los otros 99 van a leer a los cristianos. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve nuestra ciudad? ¿Haría una diferencia que nuestra iglesia se fuera de un barrio? ¿Que la iglesia cerrara el templo y ya no estuviera más en la ciudad? ¿La gente reclamaría por nosotros? ¿Estaba todo perdido para la iglesia de Éfeso? No, porque el amor y la gracia de Dios va más allá de nuestros errores. Jesús mismo les da la respuesta en este pasaje. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Un viejo cómico argentino entraba a la escena gritando: ¡paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! Queriendo decir que apaguen las máquinas, que paren por un momento las máquinas que estaban imprimiendo el diario al día siguiente que había una noticia nueva. Había que parar. Parar no siempre es malo. Jesús le dice aquí a la iglesia de Éfeso: paren y piensen en dónde ustedes perdieron el camino. Paren y piensen para ver en dónde erraron. Paren y piensen en dónde fue el momento en que el amor de ustedes se fue enfriando. Una de las buenas cosas que todos coincidimos de esta pandemia, de esta cuarentena que estamos viviendo, es que nos obligó a parar a todos. Todos los ministerios se tuvieron que quedar quietos. Todos los templos se tuvieron que cerrar. Lo único que nos queda es pensar. Pensar en qué vamos a hacer ahora. Pensar en cómo vamos a volver después de esta pandemia. Jesús dijo: paren y piensen. Es un buen consejo. El segundo consejo es: arrepiéntete. Arrepentirse es reconocer que hemos fallado, que no le podés echar la culpa a otro. Nosotros somos los culpables de haber errado el camino. Y arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Ibas para el norte, ahora tienes que dar vuelta e ir para el sur. Volver a empezar desde donde hemos caído. Y por último, Jesús le dice: vuelve a actuar como al principio. Vuelve a hacer las cosas que hacías cuando recién comenzabas. Yo no sé, cada uno tiene su historia particular, cada iglesia tiene su historia particular. Yo me acuerdo de esos retiros de líderes, por ejemplo, que pasábamos horas estudiando un libro, estudiando una palabra, pero también teníamos tiempo para
jugar al fútbol, para tomar unos mates, para cantar alrededor de un fogón, para cocinar juntos. Y allí nos empezamos a conocer y amar unos a los otros. Me acuerdo cuando era estudiante, muy joven, y llegué a la iglesia por primera vez y había tantas cosas para hacer. Allí compartíamos tiempo, hacíamos vigilia, amanecíamos a veces cantando, orando, estudiando la palabra del Señor, pero también entre mate y mate conociendo a los que pertenecían a mi grupo. Ponte a pensar, arrepiéntete y vuelve, dijo Jesús. Porque o si no, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La figura de remover los candelabros tiene su resonancia histórica. Los hermosos candelabros del templo del rey Salomón un día fueron llevados a Babilonia. Los candelabros del templo de Herodes un día fueron llevados a Roma. Perder el candelabro significaba perder la luz, es quedar en la oscuridad, es perder la presencia de Dios. Eso era lo que simbolizaban los candelabros. Que Dios quite el candelabro es símbolo de que Dios ha quitado la luz de ese lugar, que ahora esa iglesia ya no brilla, que ahora esa iglesia ya no es referente. Y si sigue haciendo obras y si sigue enseñando la palabra de Dios, es simplemente una escuela, un club social en donde se da ayuda a los necesitados. Lo que la gente necesita es que el cuerpo de Cristo se mantenga vivo, que brille y que abrace como Dios lo abrazaría. La carta termina en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, diciendo así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído para oír, oiga. Dice un comentario hebreo que esta frase significa: si oíste, más vale que obedezca. Y ese es el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros. Por cierto, volví a calentar mi café. Huele riquísimo. Sabe como antes. Recuerda esto: ama y disfruta de un buen café. Dios te bendiga, buena semana y nos volvemos a encontrar en este mismo canal.